Monterrey, noviembre de 2024. El restaurante Magnate, en el corazón de San Pedro Garza García, no era solo un lugar para comer, era un santuario de cristal y caoba donde la élite regiomontana celebraba su éxito. Ricardo Montenegro, de 52 años, dueño de la cadena de hoteles de lujo más exclusiva del norte de México, cenaba solo en su mesa habitual, la que ofrecía una vista privilegiada de las luces centelleantes del Cerro de la Silla. Ricardo era la imagen del éxito. Cabello canoso inmaculadamente peinado, un traje de corte italiano valorado en varios miles de dólares y una expresión de éxito profesional que no lograba ocultar una profunda amargura. En su mano izquierda destellaba el objeto que lo atormentaba y lo definía. Un anillo único, el sello Montenegro, un sello de oro blanco con un zafiro azul rodeado de diamantes. Era una reliquia familiar de más de 200 años, y para él, el último lazo tangible con su pasado feliz. Esa noche, Ricardo intentaba celebrar el 20 aniversario de la empresa que había fundado con Elena Ramos, su difunta esposa. Pero la celebración era un eco vacío. Elena había muerto 5 años atrás, en un supuesto accidente de tráfico que había pulverizado todos sus sueños. «Señor Montenegro, ¿le sirvo más vino, el chileno que le gusta?», preguntó una voz suave, sacándolo de su melancolía. Ricardo levantó la vista. Era una joven mesera de unos 23 años, de ojos castaños grandes y expresivos, y una sonrisa que parecía luchar por ser profesional. Llevaba el uniforme impecable del restaurante, camisa blanca y chaleco negro. «Sí, por favor, Mariana», respondió Ricardo, leyendo el gafete de la joven. Mientras Mariana servía el vino con una precisión casi robótica, Ricardo notó que ella no lo miraba a los ojos, sino que mantenía la vista fija en su mano izquierda. Había algo inusual, una vacilación nerviosa en el gesto de la joven que lo hizo fruncir el ceño. «¿Sucede algo, jovencita?», preguntó Ricardo, con un tono más brusco de lo que pretendía. Mariana pareció morderse el labio inferior, dudando. Sus ojos finalmente se encontraron con los de él, llenos de una mezcla de aprensión y audacia. «Disculpe la impertinencia, señor Montenegro», dijo en voz baja, casi en un susurro. «¿Puedo preguntarle algo sobre su anillo?». Ricardo sintió una punzada de incomodidad. El sello Montenegro nunca pasaba desapercibido. «¿Mi anillo?», preguntó con sorpresa. «Sí». Mariana se inclinó ligeramente, bajando aún más la voz, como si el secreto que compartía fuera demasiado grande para el espacio. «Es que mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». El mundo de Ricardo se detuvo. Sintió como si el clima gélido de la Sierra de Monterrey se hubiera congelado en su pecho. Se quedó completamente inmóvil, mirando a Mariana con una incredulidad que se transformó rápidamente en escalofrío. «Eso es imposible», murmuró, la voz ronca. «Este anillo es único. Ha estado en mi familia por generaciones». «Lo sé. Sé que suena rarísimo», dijo Mariana con la voz temblorosa de la tensión. «Pero se lo juro, señor. Cuando lo vi de reojo, pensé que se me caía la charola. Es idéntico al que mi madre ha usado desde que tengo memoria. Mismo diseño, mismo zafiro». La mente de Ricardo, entrenada para los negocios de miles de millones de pesos, empezó a trabajar frenéticamente. Él sabía la verdad. Su bisabuelo había encargado 3 anillos en el siglo XIX. Uno lo llevaba él, heredado de su padre. El segundo había desaparecido hacía 25 años con su hermano gemelo, Carlos, quien murió en un accidente de montañismo en la Huasteca. Y el tercero, según la historia familiar, se había perdido en un incendio hace décadas. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó Ricardo, su voz ahora un susurro peligroso y controlado. «Elena Ramos», respondió Mariana, confundida por la intensidad del magnate. «¿Por qué? ¿La conoce?». «Elena». El nombre detonó una bomba silenciosa en la cabeza de Ricardo. Elena. Su esposa se llamaba Elena, pero su apellido era Montenegro por matrimonio, no Ramos, y había muerto hacía 5 años. Pero la edad... «¿Cuántos años tiene tu madre?», preguntó Ricardo, luchando por mantener la compostura. El color había huido de su rostro,
dejándolo pálido como el mármol. 47 años, respondió Mariana, ahora visiblemente asustada. Señor Montenegro, se puso muy pálido. ¿Se siente mal? 47 años. Elena tendría exactamente esa edad si estuviera viva, pero era imposible. Él había asistido a su funeral. Había visto su ataúd. Mariana, dijo Ricardo, su voz ronca de la emoción, ignorando el corazón que le martilleaba las costillas. Necesito que me hagas un favor muy importante. ¿Podrías, por favor, enseñarme una fotografía de ella? Ahora. Mariana lo miró sin comprender, pero sacó su teléfono móvil, navegó por la galería y le mostró una foto de una mujer morena, con el pelo más corto que la Elena que él recordaba, pero con la misma intensidad en los ojos verdes. Ricardo tomó el teléfono con manos temblorosas, mirando la pantalla como si fuera una aparición. No había duda, era Elena, su Elena, viva. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma forma de inclinar la cabeza. Una versión un poco mayor, con líneas de expresión que él no había conocido, pero ella. «Señor Montenegro», dijo Mariana acercándose, su voz llena de alarma. «Señor». Ricardo se levantó bruscamente, derribando su copa de vino tinto sobre el mantel blanco. Los comensales en el magnate, acostumbrados a la discreción, voltearon a mirar la escena. «¿Dónde vive esta mujer?», demandó Ricardo señalando la foto. «En Saltillo, señor». «¿Por qué la conoce? Me está asustando. Necesito que me digas todo sobre tu madre». «Todo», gritó Ricardo volviendo a sentarse, temblando. Intentó calmarse, respiró hondo. «Lo siento, es que tu madre se parece muchísimo a una persona que conocí hace mucho tiempo. Por favor, tranquila, dime». «Mi mamá se llama Elena Ramos. Vive en Saltillo desde que tengo uso de razón. Trabajaba como secretaria hasta que se retiró anticipadamente hace un par de años», explicó Mariana, recuperando ligeramente la compostura. «¿Y mi papá? Mi mamá dice que mi padre murió cuando yo era bebé. Un accidente de trabajo». Ricardo sintió que la sangre se helaba en sus venas. Un accidente de trabajo. Esa era la mentira que él mismo había usado para justificar la muerte de su hermano Carlos hacía 25 años, cuando se había rumoreado que Carlos había fingido su muerte para huir de sus problemas de negocios. «¿De qué murió, Mariana?», preguntó Ricardo. «Era arquitecto. Mi mamá dice que murió en el derrumbe de un edificio en construcción». La respiración se le cortó a Ricardo. Él había sido arquitecto antes de dedicarse a los hoteles, y Carlos, su hermano gemelo, también. Pero la Elena de la foto era su esposa, la que supuestamente había muerto hacía 5 años, no la que él había perdido hacía 25. La cronología no tenía sentido. Era un rompecabezas imposible. «Mariana», dijo Ricardo, con una seriedad que helaba el ambiente, «¿cuándo es tu cumpleaños?» «El 15 de marzo». «Pero, ¿por qué tantas preguntas?» Ricardo hizo un cálculo rapidísimo. Si Mariana tenía 23 años, había nacido en marzo de 2001, 23 años atrás. Eso fue exactamente 9 meses después de la última vez que había visto a Elena viva, antes de que ella muriera en el supuesto accidente de coche. Pero, espera, el accidente de coche fue hace 5 años, no 23. No cuadraba. «Dios mío», murmuró Ricardo. «No puede ser. ¿Qué no puede ser?» Ricardo miró a Mariana con ojos nuevos. Ahora que sabía qué buscar, la vio. La forma de su nariz, la elegancia de sus manos, la curva de sus cejas, eran suyas. El parecido era innegable. «Tengo que ver a tu madre», declaró Ricardo levantándose de nuevo, con la determinación de un hombre que acaba de recuperar su alma. «Pero, señor, son las 10 de la noche y ella está en Saltillo, a 1 hora de aquí», dijo Mariana, ahora entre el miedo y la fascinación. «No me importa. ¿Puedes llamarla? Decirle que voy». Mariana retrocedió un paso, sus ojos suplicantes. «Señor Montenegro, me está dando mucho miedo. ¿Qué diablos está pasando?» Ricardo se obligó a respirar.
a calmar la locura que sentía. Mariana, lo que te voy a decir es increíble, pero creo que tu madre es mi esposa. ¿Su esposa? Eso es imposible. Mi mamá no está casada. Mi esposa Elena murió en un accidente de tráfico hace 5 años, o eso me hicieron creer. El anillo, Mariana, dijo Ricardo quitándose el sello Montenegro y mostrándoselo. Es exactamente igual al de tu madre. Mariana examinó el anillo de cerca, sus ojos fijos en el zafiro. Es idéntico, incluso creo que tiene la misma inscripción por dentro. Amor eterno. Solo Elena y él sabían de esa inscripción grabada en el metal precioso. Un escalofrío de terror y esperanza recorrió a Ricardo. «Tengo que ir a Saltillo esta noche, ahora mismo. ¿Me acompañas?», preguntó Ricardo con firmeza. «Señor, no puedo dejar mi trabajo. Te pagaré 15,000 pesos por acompañarme. Solo necesito que me lleves a tu madre». Mariana, mirando el sello Montenegro, la foto de su madre y la desesperación en el rostro del magnate, asintió lentamente. «De acuerdo, pero si resulta que usted está loco, llamo a la policía». Ricardo sonrió por primera vez en años, una sonrisa tensa y cargada de destino. «Si estoy loco, llama a quien quieras». Minutos después, el Audi negro de Ricardo salía a toda velocidad de San Pedro Garza García, tomando la carretera a Saltillo. Eran las 11 de la noche. Ricardo no conducía hacia una confrontación, sino hacia un pasado que se negaba a estar muerto. El Audi de Ricardo Montenegro devoraba el asfalto de la autopista a Saltillo, Coahuila. Eran las 11:40 de la noche y la carretera, normalmente transitada por tráileres y viajeros de negocios, parecía un túnel oscuro hacia el pasado. Mariana iba en el asiento del copiloto, con el cinturón abrochado con firmeza, más por nerviosismo que por seguridad. Mantenía sus ojos fijos en el perfil tenso de Ricardo. «¿Puede explicarme qué demonios está pasando de verdad?», preguntó Mariana, rompiendo el silencio que se había vuelto sofocante. «¿Mi madre es su esposa? ¿Cómo es eso posible?». Ricardo mantuvo los ojos clavados en el camino, su rostro iluminado intermitentemente por los faros de los vehículos que pasaban. «Hace 5 años, Elena y yo éramos una de las parejas más prominentes de Monterrey. Éramos socios, pareja, lo éramos todo. Un día recibí una llamada. Me dijeron que su coche se había estrellado en la carretera a Laredo, que no había sobrevivido. Yo la enterré. Vi el ataúd. ¿Y ahora cree que todo fue una mentira?», inquirió Mariana, la voz teñida de escepticismo. «Los anillos, Mariana, el nombre, la edad, tu fecha de nacimiento», respondió Ricardo. «La lógica de los negocios me dice que la probabilidad de una coincidencia así es 0. Esto no es coincidencia, es destino o una trampa muy elaborada. Necesito saber si es el destino o la trampa». Cruzaron la Bienvenida a Saltillo poco después de la medianoche, a las 12:20 de la madrugada. Mariana, guiando a Ricardo por calles de adoquín y arquitectura más colonial, lo dirigió a un modesto edificio de apartamentos en un barrio tranquilo, lejos del lujo de San Pedro. Subieron las escaleras en un silencio cargado. Mariana se detuvo frente a una puerta de madera. Dudó, su mano levantada. «¿Qué le digo? Dile que eres tú. Necesito ver su reacción al verme a mí». Mariana asintió, tragó saliva y tocó suavemente la puerta 3 veces. «Mamá, soy yo, Mariana. Perdón por la hora». La puerta se abrió un minuto después, revelando a una mujer en bata de dormir, con el cabello revuelto y los ojos adormilados. Cuando su mirada se posó en la figura alta y tensa detrás de su hija, el sueño se esfumó por completo. Elena Ramos, la mujer que Ricardo había amado y llorado, se transformó en una estatua de terror. «Ricardo», susurró, el nombre un fantasma escapando de sus labios. Ricardo dio un paso adelante, su corazón latiendo con una furia y un alivio salvajes. «Hola, Elena», dijo, la voz temblando por la tensión de 5 años de luto. «Tenemos mucho de qué hablar». Elena se llevó una mano temblorosa a la boca, sus ojos fijos en el sello Montenegro que Ricardo aún llevaba. Luego miró a Mariana con unos ojos llenos de pánico y traición.
¿Qué hiciste?, le espetó a su hija la voz baja y cortante. «Mamá, ¿es verdad? ¿Es él mi padre?», preguntó Mariana con la voz quebrada. Elena se cubrió la cara con ambas manos, las lágrimas brotando al instante. Pareció encogerse, una mujer atrapada por un pasado que se negaba a dejarla libre. «Entren», murmuró finalmente. Era inevitable que este día llegara. El pequeño salón del apartamento de Saltillo era modesto, pero acogedor. Ricardo se sentó en un sillón, sintiéndose completamente fuera de lugar. Elena, después de ponerse una chaqueta sobre la bata, permanecía de pie, distante, con los ojos rojos de tanto llorar. 5 años, Elena, empezó Ricardo, su voz cargada de ira contenida. 5 años de luto, de vacío, de creer que te habías ido. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que estoy vivo? Elena lo miró fijamente. Siempre. Nunca creí que hubieras muerto en ese estúpido accidente de obra. Ricardo se tensó. El accidente de obra. Esa era la mentira que él había usado hace 25 años para encubrir la huida de su hermano Carlos. Pero, ¿por qué Elena mencionaba eso? Te estoy preguntando por tu muerte. El accidente de coche de hace 5 años. Elena suspiró profundamente, su expresión dura. Sí, fingí mi muerte. Pero no lo hice por gusto, Ricardo. Lo hice porque descubrí lo que estabas haciendo realmente. ¿Qué?, preguntó Ricardo. Tus negocios con Esteban Cortés, el blanqueo de dinero, las amenazas. El aire se enrareció de golpe. Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la hora de la madrugada. «¿Cómo lo supiste?», exigió. «Esteban me siguió un día», confesó Elena, su voz baja y firme. «Me dijo que si yo no colaboraba con él, tú y yo acabaríamos muertos, que te habías vuelto un pasivo, un riesgo». Mariana miró de un padre al otro, completamente perdida. «¿Quién es Esteban Cortés?», preguntó. «Un criminal», dijo Ricardo con amargura. «Un tipo con el que nunca debí haberme asociado. Pero, ¿por qué me dejaste pensar que habías muerto?». Elena no pestañeó. «Esteban me propuso un trato. Si fingía mi muerte y desaparecía para siempre, te dejaría en paz. El trauma te obligaría a enderezar tus negocios, a alejarte de él, pero si me quedaba, nos mataría a los dos». «¿Y aceptaste? ¿Sin más?», preguntó Ricardo incrédulo. Elena bajó la mirada. Las lágrimas regresaron, pero esta vez con una profundidad de 20 años de dolor. «Estaba embarazada, Ricardo. Embarazada de 2 meses. No podía arriesgar la vida de nuestro bebé». Ricardo se quedó petrificado, incapaz de procesar las palabras. Miró a Mariana, de 23 años, a la Elena de 47 años que estaba frente a él, y la pieza que faltaba en el rompecabezas se estrelló. «No, no puede ser», murmuró Ricardo. «¿Por qué no me lo dijiste?», exigió Ricardo, su voz un rugido contenido. «Porque habrías tratado de detenerme, Ricardo, y Esteban habría cumplido su amenaza. Los 3 habríamos acabado muertos, siéndote útil o no». Mariana se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Su rostro era una máscara de confusión y dolor. «Están diciendo que llevo 23 años viviendo una mentira». «Lo hice para protegerte, mi vida», sollozó Elena. «Me dijiste que mi padre había muerto en un accidente de trabajo», replicó Mariana, sus ojos fijos en Elena. «Crecí creyendo que era huérfana». «¿De quién? ¿De él o del otro?». Ricardo se levantó lentamente, acercándose a Mariana. «Lo siento, hija. Si hubiera sabido que existías...». «Espera un momento, Elena», interrumpió Ricardo, deteniéndose a medio camino. La cronología seguía sin tener sentido. «Dijiste que fingiste tu muerte hace 5 años por la amenaza de Esteban, ¿cierto?». «Sí, pero Mariana nació hace 23 años. Tú dijiste que cuando te fuiste estabas embarazada de 2 meses. Eso significa que te fuiste de mi vida hace 23 años, no 5. ¿Por qué me hicieron creer que moriste en el accidente de coche de hace 5 años? ¿Por qué la tumba? ¿Por qué las exequias?». Elena se desplomó en el sillón, rendida. «Porque Esteban me encontró». Ricardo sintió que la cabeza le daba vueltas. «¿Qué?
Cuando me fui hace 23 años, después de descubrir a Esteban y saber del bebé, huí y corté todo contacto. Por un tiempo, él se mantuvo alejado, pero hace 5 años, Esteban me encontró. Se dio cuenta de que no había muerto y de que tenía una hija. Tu hija. Elena se secó las lágrimas y miró a Ricardo con desesperación. Se lo conté todo, Ricardo. Le conté a Esteban que Mariana era tu hija. Esteban no estaba dispuesto a perder su carta de extorsión. Me dio un ultimátum, o fingía mi muerte en un nuevo accidente espectacular que te hiciera pensar que el destino te la había quitado para siempre, o mataría a Mariana frente a mis ojos. Fingí la muerte hace 5 años para salvar a Mariana de Esteban, no para salvarte a ti. Te lo juro, Ricardo. Ricardo se quedó mirando a Elena, sintiendo el peso de 23 años de secretos y traiciones. ¿Y el sello Montenegro?, preguntó Ricardo, su voz apenas audible. Elena se quitó el anillo de su dedo, la huella visible en su piel. Lo tomé cuando me fui la primera vez, hace 23 años. Era la única cosa que me conectaba contigo y la única prueba de que mi hijo tendría derecho a una herencia, en caso de que algo me pasara. Ricardo miró el anillo, luego a Mariana, que tenía 23 años y un dolor inimaginable en los ojos. La Elena que tenía frente a él no era la mujer que había enterrado hace 5 años, sino la mujer que había perdido y que había estado embarazada de su hija durante 23 años. El dolor y el arrepentimiento lo inundaron. Mariana, incapaz de soportar más, se dirigió a la puerta. Necesito aire, necesito pensar. Están hablando de mi vida como si fuera una película barata, una mentira detrás de otra. Salió del apartamento, dejando a Ricardo y Elena solos por primera vez en más de 2 décadas, con el peso de los secretos y la verdad insoportable flotando en el pequeño salón de Saltillo. El silencio en el pequeño apartamento de Saltillo era tan denso que parecía presionar contra las paredes. Eran casi la 1 de la madrugada. Afuera, Mariana se había ido, buscando aire fresco, dejando a Ricardo y a Elena sumidos en el abismo de 23 años de mentiras y secretos. Ricardo fue el primero en romper el hechizo, su voz baja y llena de la rabia acumulada de 5 años de luto. Tú me quitaste a mi esposa 2 veces, Elena. Una vez hace 23 años y otra vez hace 5 con esa farsa. Quiero saberlo todo. ¿El funeral? ¿El cuerpo? ¿Cómo lo hicieron? Elena se irguió en el sillón, el agotamiento físico luchando contra su instinto de supervivencia. Esteban Cortés no era un fantasma, Ricardo. Era real. Estaba en tu nómina y controlaba cada movimiento. Hace 5 años, cuando me encontró, él se encargó de todo. Utilizó un cuerpo sin identificar de la morgue de Ciudad Victoria, una mujer con características similares a las mías. El acta de defunción, los certificados. Esteban lo manejó como una liquidación de cuentas, un mensaje para ti. ¿Un mensaje? ¿Causar tanto dolor era su mensaje?, escupió Ricardo. Sí, la pérdida de tu esposa debía ser la penitencia por tus negocios sucios, el trauma que te obligara a alejarte de él para siempre, explicó Elena. Me dijo que el dolor te dejaría roto e inofensivo. Y funcionó, ¿no? Vendiste gran parte de tus hoteles, te alejaste de esa vida. Ricardo asintió sombrío. Su dolor había sido real, su redención forzada. Ahora explícame lo de hace 23 años, exigió Ricardo. Tú te fuiste. Yo nunca supe por qué. Solo creí que me habías abandonado, que la presión te había superado. Y ahora me encuentro a mi hija de 23 años. Elena cerró los ojos, preparándose para la verdad más difícil. Cuando me fui por primera vez, me llevé el sello Montenegro. Era mi seguro de vida. Descubrir tus tratos con Esteban fue la razón inmediata, pero el verdadero motivo era que estaba embarazada de ti, Ricardo. Tenía miedo. Esteban era peligroso y tú en ese momento estabas demasiado ciego por el dinero para verlo. ¿Y por qué me quitaste a mi hija? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque te habría puesto en un aprieto, el bebé o los negocios. Hubieras elegido lo segundo, y Esteban nos habría encontrado. Me fui con la idea de que criaríamos a Mariana en el anonimato.
La única forma de mantenernos a salvo era desaparecer por completo. Elena se acercó a Ricardo, su voz cargada de súplica. Cuando Mariana preguntaba por su padre, ¿qué le iba a decir? ¿Que era un magnate en Monterrey que traficaba con criminales? Le dije la única mentira que conocía, la única historia familiar que siempre me pareció una tragedia conveniente. Le dije que habías muerto en un accidente de trabajo, el derrumbe de un edificio en construcción. Ricardo se quedó boquiabierto, sintiendo un escalofrío helado recorrerle la espalda. La mentira era una herencia trágica. Esa fue la historia que usamos para encubrir la huida de mi hermano Carlos. Fue una mentira que usamos hace 25 años, murmuró Ricardo. Lo sé, y yo la heredé. Yo crecí contigo sabiendo que la historia de tu hermano gemelo, Carlos, que supuestamente murió para huir de sus deudas, era una farsa. Usé la única mentira que garantizaba que no te buscaríamos. Ricardo se hundió en el sillón, golpeado no solo por la presencia de su esposa y su hija, sino por la realidad de que su propia vida de lujo y avaricia había cimentado esta elaborada red de engaños. Su ambición y su silencio 20 años atrás habían condenado a Elena a una vida de clandestinidad. Justo en ese momento, la puerta se abrió lentamente y Mariana regresó. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero su postura era de una frialdad cortante. «Ya entendí», dijo, su voz plana y sin emoción. «Creé un padre muerto para proteger a su hija del padre vivo. Ustedes han construido mi vida sobre una base de mentiras necesarias. Mi amor, te prometo», comenzó Elena, tratando de acercarse a su hija. «No me mientas», gritó Mariana, dando un paso atrás. «No me vuelvas a decir que lo hiciste por mí. ¿Crees que un cheque y una historia de que estoy a salvo compensan 23 años sin saber quién soy? He crecido creyendo que mi padre murió por ser un simple arquitecto. Y la verdad es que está en San Pedro Garza García. Es un magnate. Y usted, mi madre, lo sabía todo y me mintió por miedo». Ricardo, sintiendo el peso de la culpa, se puso de pie lentamente. «Mariana, yo soy el culpable. Yo inicié esto con mis negocios. Tu madre solo ha intentado protegerte de mis errores. No, usted es mi padre, y yo, su hija. No me proteja. Explíqueme», dijo Mariana, con la mirada fija en Ricardo. «¿Usted sabía que Carlos, su hermano, fingió su muerte con la historia del derrumbe?» «Sí, lo sabía», confesó Ricardo. «Y usted usó esa mentira para justificar la desaparición del anillo de él. Y luego, mi madre, para justificar la desaparición del anillo de ella. Esta familia está basada en secretos y anillos perdidos». Mariana se acercó a la mesa y de un golpe tiró un pequeño florero que se hizo añicos en el suelo. Elena se sobresaltó, pero Ricardo se mantuvo firme. «¿Qué quiere de mí?», gritó Mariana dirigiendo su desesperación a su madre. «¿Que le agradezca por haberme condenado a esta vida de anonimato? He sido una mesera en Monterrey porque usted no quería que supiera que era una Montenegro, ¿cierto? ¿Qué más tengo que saber? ¿Que mi padre no murió sino que volvió a morir hace 5 años en un circo de terror?» Elena se acercó a su hija, con los ojos llenos de lágrimas. «Te lo juro, Mariana. Esteban murió. Murió hace 5 años en una guerra de cárteles. Vi la noticia en el periódico. Por fin éramos libres. Por eso no hubo más amenazas». «¿Entonces?», preguntó Mariana incrédula. «Si eran libres, ¿por qué no volviste con él?». Elena miró a Ricardo y luego a su hija. «Porque había pasado demasiado tiempo, Mariana. Yo ya no era la misma. Y él ya había pasado por un luto por mí. ¿Qué iba a decirle? Sorpresa, viví todo este tiempo, pero ya no soy la mujer de la que te enamoraste». Mariana respiró profundamente, intentando controlar el torrente de dolor. «No sé quiénes son ustedes. No sé quién soy yo. Llevo 23 años creyendo que mi vida era de una manera, y en una sola noche, con un anillo, todo se ha roto». Señaló a Ricardo con un dedo acusador. Usted es mi padre, el hombre que me quitó a mi madre. Y usted», dijo a Elena, «es la mujer que me quitó a mi padre. No hay familia aquí. Solo hay piezas rotas».
Mariana se desplomó de rodillas junto a los cristales rotos, llorando con un dolor incontrolable. Ricardo se acercó a Elena y la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Tiene razón», dijo Ricardo. «Hemos roto a nuestra hija con nuestras mentiras». Elena asintió en silencio, con el rostro empapado en lágrimas. La familia estaba rota, las décadas de secretos habían cobrado su precio. Pero mientras miraban a su hija sollozando en el suelo de Saltillo, ambos sintieron por primera vez en años que para reparar a Mariana tendrían que construir algo nuevo, y esta vez hacerlo juntos, en la verdad. La necesidad de un nuevo camino, basado en la honestidad, era inminente. El pequeño apartamento de Saltillo quedó atrás, y con él el peso sofocante de la noche de las confesiones. El camino a la reconciliación no fue la autopista veloz de la medianoche, sino una vereda lenta y llena de espinas. 6 meses después, la terraza de la suite más lujosa del Hotel Montenegro Imperial en Monterrey, con vistas al imponente Cerro de la Silla, estaba decorada para una celebración íntima. Era el cumpleaños número 24 de Mariana, y por primera vez en su vida lo celebraba con ambos padres. Los 6 meses anteriores habían sido un torbellino emocional. Ricardo había cumplido su promesa, la verdad. Había transferido la mayoría de sus activos y hoteles a una fundación benéfica, manteniendo solo 2 para asegurar una vida cómoda. Había limpiado las huellas de Esteban Cortés de su vida y de sus negocios, enfocándose en la filantropía. Mariana había dejado su trabajo como mesera y bajo el patrocinio incondicional de Ricardo, había comenzado a estudiar administración hotelera en la universidad más prestigiosa de Monterrey. Elena, por su parte, se había mudado de Saltillo a un apartamento en San Pedro Garza García, cerca de donde vivía Ricardo. El tiempo no había sanado la herida, pero había permitido que la honestidad se convirtiera en un ungüento curativo. «¿Qué tal me queda?», preguntó Mariana mostrando el elegante vestido azul que Elena le había regalado. «Estás preciosa, mi amor», respondió Elena, acercándose para ajustar el collar de plata que adornaba el cuello de su hija. Su relación era cautelosa, llena de gestos de afecto reprimidos, pero cimentada en la verdad que ya no podían negar. Ricardo se acercó a ellas, con una pequeña caja de madera oscura en sus manos. Su rostro, antes marcado por la amargura del luto, ahora reflejaba una paz profunda. «Mariana», dijo con voz firme, «hay algo que quiero darte». Mariana abrió la caja. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, reposaba un anillo. No era el sello Montenegro, idéntico al de su madre y padre, pero era inconfundiblemente una variación del diseño. Era un sello más delicado, hecho de oro rosa, con un pequeño zafiro azul rodeado de diamantes, un símbolo de la tradición adaptado a una nueva generación. «Mandé hacer este anillo especialmente para ti», explicó Ricardo. «Es parte de la tradición de la familia, pero es únicamente tuyo. Un recordatorio de que somos una familia que elige su propio camino». Mariana se puso el anillo en el dedo. Encajó perfectamente. La joya brilló bajo las luces suaves de la terraza. La joven miró la joya, luego a Ricardo, y las lágrimas que había intentado contener se desbordaron. «Papá», dijo. Fue la primera vez que lo llamaba así, un reconocimiento vocal de la verdad que la había liberado y roto. Ricardo sintió un nudo en la garganta y con los ojos vidriosos atrajo a su hija hacia él en un abrazo desesperado. «Te amo, hija mía, más que a todo el dinero del mundo». Elena se unió al abrazo. En ese abrazo tripartito, el tiempo perdido y las mentiras necesarias parecieron por fin disolverse. «Nunca pensé que este día llegaría», susurró Elena, con el rostro hundido en el hombro de su hija, 3 años después. La capilla pequeña y colonial en las afueras de Monterrey estaba decorada con orquídeas blancas. Ricardo y Elena estaban listos para casarse de nuevo. Era una ceremonia íntima, lejos de los reflectores de la élite de San Pedro Garza García. Mariana, ahora con 27 años, radiante y graduada con honores de la universidad, fungió como madrina y entregó a su madre al altar.
Ricardo había encontrado la paz. Elena había encontrado un propósito. Ella ahora dirigía la fundación familiar, ayudando a mujeres y familias separadas por circunstancias extremas, convirtiendo su propio dolor en una luz para otros. Mientras los votos eran intercambiados, Ricardo y Elena se tomaron de las manos. En sus dedos brillaban los sellos Montenegro idénticos. Era la promesa que había sobrevivido al tiempo, a la muerte y al peligro de Esteban Cortés. Durante la cena de celebración, en la terraza de su nueva casa en las afueras de la ciudad, Mariana levantó una copa de vino. Hace 3 años pensaba que era huérfana. Hoy tengo una familia completa, dijo con voz clara y emocional. Ha sido un proceso largo, y aún estamos aprendiendo a ser padres e hija después de tantos años perdidos. Pero creo que las mejores familias no son las que nacen perfectas, sino las que eligen trabajar para hacerlo. Ricardo levantó su copa. Por las segundas oportunidades. Elena levantó la suya. Por el amor que sobrevive al tiempo. Mariana sonrió. Y por las familias que se encuentran cuando menos lo esperan. Ricardo miró el sello Montenegro en su mano, luego el de Elena y el de oro rosa en el dedo de Mariana. 3 anillos, 3 vidas que se habían separado y vuelto a encontrar. Una noche, cenando tranquilamente en esa misma terraza, Mariana hizo una reflexión. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué, mi amor?, preguntaron Ricardo y Elena al unísono. Que todo empezó porque reconocí un anillo. Si ese día no hubiera estado trabajando en ese restaurante en San Pedro, si no hubiera visto el sello de papá, quizás nunca nos habríamos encontrado. Ricardo tomó las manos de Elena y Mariana, sus dedos cubriendo los 3 anillos. El destino tiene formas misteriosas de reunir a las familias, hija. Elena sonrió con ternura. A veces las cosas más preciosas se encuentran cuando dejas de buscarlas. Y a veces, añadió Mariana, los finales felices llegan cuando menos los esperas, después de años de espera. La historia de los Montenegro Ramos demostró que el amor verdadero puede sobrevivir a décadas de separación, que las familias pueden reconstruirse incluso después de años de mentiras necesarias y que a veces los milagros llegan disfrazados de coincidencias en restaurantes elegantes de Monterrey.